parte segunda va a considerarse como rasgos esenciales al dar gracias. Hay rasgos esenciales que se deben manifestar cuando damos gracias. Creo que hay una práctica en dar gracias donde el pueblo de Dios aún no está bien informado. ¿Por qué debemos agradecer? ¿Cuándo debemos agradecer? ¿Cómo debemos agradecer? ¿Y cuál debe ser la condición de nuestro corazón? La primera característica de los rasgos esenciales al dar gracias debe ser de manera personal. Cada individuo debe sentir esa necesidad de dar gracias a Dios. Ese individuo que se encuentra en una familia va a estimular, y todos en esa familia, si son creyentes, van a dar gracias a Dios. Va a actuar por contagio de simpatía, ¿no es cierto?, al tener la misma fe. Los invito al Salmo 34.1. Abran sus Biblias. Salmos 34.1, vamos a tener que abrir las Biblias, ejercitar los dedos. Saben que para Dios, cuando los creyentes hacen ruido con las Biblias, es música para sus oídos. Claro que sí. El sistema moderno hoy nos ha dado tanto adelanto y tanta comodidad que ya muchos creyentes no abren sus Biblias. Dice ahí, Salmo 34.1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla lo que el salmista se había propuesto en su corazón! Vemos que un corazón que está dispuesto, disposición para Dios. Un corazón que está comprometido con Dios. Y un corazón que sus prioridades están en Dios. ¿Sabe por qué nuestro cristianismo a veces trastabilla? Porque las prioridades no están en correcta posición. Porque Él no es el primero en mi vida. Porque Él no es el primero en mis decisiones. Porque Él no es el primero en cada día cuando me levanto, abro mis ojos al despertar. Esa es la prioridad que el salmista tenía en su corazón, la ejercitaba y la practicaba cada día. La decisión del salmista era la de vivir alabando a Dios. ¿Tienes tú la misma decisión? Debemos llegar a tenerla, porque eso es lo que Dios espera. Dice que su espíritu nos anhela celosamente, nos quiere para sí, las 24 horas del día. Segunda característica, de manera fraternal. La fraternidad a veces no es muy palpable entre los hermanos en la iglesia del Señor. No es muy palpable. O sea, a veces no se huele, no se percibe, ¿no es cierto? Vamos a ir a Efesios 1.16. Efesios 1.16. Y es Pablo quien dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Hago alto en la coma. No ceso de dar gracias por vosotros. ¿Qué significa eso? Pablo vivía dando gracias por los creyentes. Porque no cesar significa no dejo de hacerlo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo que memoria de vosotros. Yo creo que Pablo iría nombrando cada uno de los creyentes por nombres. Es tarea difícil esa, Yo le digo por experiencia, es tarea difícil. Pero él lo dice.
Y como él escribe bajo dictado del Espíritu Santo, él no podría estar mintiendo. Por eso que debemos ser estimulados a emular esa manera de vivir orando los unos por los otros en mis oraciones. Muy importante. En mis oraciones. Él está hablando de la oración que él tenía a solas con el Señor. Ese es el momento donde tenemos nosotros nuestra comunión muy personal con el Señor. Pablo agradece a Dios por la gracia de Dios de salvar a personas. De ahí que nuestra adoración a Dios debe ser continua. ¿Entendió eso? Continua. Cada día que usted y yo tenemos vida, tenemos que dar gracias a Dios y orar para que otros también estén dando gracias a Dios. Estimular al pueblo de Dios a la oración. Nosotros tenemos aquí un día que es el miércoles. Es un día ralo. ¿Sabe lo que significa ralo? Pocas personas. ¿Acaso no hay para agradecer? Sí que hay para agradecer. Lo que sucede es que a veces las prioridades están mal ubicadas. No quiero tirarle las orejas, pero aprovecho la oportunidad. ¿No es cierto? Por todos los que son alcanzados alrededor del mundo por el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias por ello y debemos orar por los que llevan este evangelio a los que aún no le conocen. Es muy importante esa disposición. Aquí en esta congregación tenemos varios misioneros y por ellos oramos siempre. Debe ser de manera o que obedezcamos o de manera obediente. El obedecer no es nada fácil. Y solo los creyentes maduros tienen más facilidad que para obedecer. Pero los creyentes que están medio formados tienen una gran lucha entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre jala de un lado, el nuevo hombre jala del otro, ¿no es cierto? Es una pulseada espiritual que a veces vivimos diariamente. Vamos a ir a Hebreos 13. Hebreos 13 del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A qué me dedico yo a hablar cuando abro mi boca? ¿Cuál es mi entretenimiento favorito? ¿Cuál es mi ocupación? Aquí somos exhortados a abrir nuestros labios para alabarlo a Él, para pronunciar su nombre, para hacer saber a todos de su gran misericordia. Y a veces nosotros decimos muchas más palabras para cualquier otra cosa y limitamos nuestro vocabulario espiritual a muy poco léxico, pocas palabras, pocos momentos, poco de poco. Cuando Él nos ha dado mucho de sí. El Padre Celestial mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Si usted se hace la pregunta, ¿lo merecíamos? No. Nunca lo hubiéramos merecido, nunca hubiéramos llegado a merecerlo,
solo por su gran misericordia, es que tú y yo estamos hoy en Cristo. Solo por su gracia divina. Solo por su gran amor. Y como hemos dicho otras veces, eso es desde antes de la fundación del mundo. Por eso que tenemos que ser agradecidos constantemente. Somos exhortados, como dije, a vivir día a día con un testimonio audible y visible. Si tus vecinos, si tus conocidos, si tus familiares nunca escucharon que tú hablaste de Cristo, tú tienes que rever tu posición en cuanto a la responsabilidad con Dios. Porque podés ser creyente, pero ser un creyente anónimo, que anda con lentes oscuros, para que nadie le pregunte. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Dios. Para anunciarlas, no para tenerlas escondidas, cerradas en la palabra de Dios en la casa, sino que debemos anunciarlas. Vamos a ver próximamente rasgos esenciales al dar gracias. Estos rasgos esenciales deben notarse. Debe ser en toda circunstancia, o sea, en todo momento que nos toca vivir, en obediencia a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y ahí sí que todos se pueden entender de que ese versículo es para todos, si bien la carta fue enviada a la iglesia de Tesalónica, ese versículo es para todos. 5:18 de Primera Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nadie se puede hacer desentendido aquí. Todos los que somos creyentes, nacidos de nuevo en el Espíritu, debemos dar gracias a Dios en todo. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Cuando comprendemos y aceptamos Romanos 8:28, vayan a sus Biblias, cuando comprendemos y aceptamos Romanos 8:28, esta es una receta espiritual, que usted la puede colgar en su heladera, sobre todo cuando está cocinando y se le quema la comida. Lea, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo maravilloso. Yo peleé muchos años con este versículo para poder entenderlo. No lo podía discernir hasta que el Señor me hizo pasar por situaciones, algunas regulares, otras difíciles y aún más difíciles. ¿Y sabe cuándo lo entendí? En las más difíciles. Porque Él me sostuvo. Ahí lo pude entender. Por eso que este versículo, solo cuando aceptamos y vivimos este versículo, estaremos en condiciones de comprobar que todas las cosas nos ofrecen la oportunidad de dar gracias a Dios. Así es. Al principio quizás habrá llanto compulsivo, después un leve zozobro, pero después una dulce resignación cuando el Santo Espíritu que mora en nosotros nos consuela. Pero Él está ahí. Él no falla. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel,
Por eso que aún en la prueba máxima debemos dar gracias, porque hay alguien que nos está sosteniendo. Y ese es el que dijo, he aquí estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, en mi enfermedad, en mi dolor, en mi duelo, allí está Él. Y Él nos sostiene. En dependencia, debemos dar gracias siempre en dependencia. Estamos hablando de la dependencia de Dios. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe que el afán es una reacción natural del diario vivir? Sobre todo cuando vivimos en lugares donde se corre mucho, se desea mucho, se anhela mucho. La televisión bombardea, la radio bombardea, los teléfonos bombardean y queremos más y queremos llegar a obtener más y de manera tal que lo que tuvimos o tenemos no lo apreciamos, cae en desuso y hasta llegamos a despreciarlo. Y eso que estamos despreciando es lo que Dios había provisto para nosotros. ¿Se da cuenta que a veces podemos venir y cantar aleluyas al Señor y podemos vivir vidas desagradecidas a Dios por la mala actitud de nuestros corazones? O sea, voy a leerlo de vuelta porque se me escapó. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A veces vamos a orar y lo hacemos por las necesidades que tenemos, pero nos olvidamos de dar gracias por la vida que Él nos da y nos sostiene. A cada momento, en todo lugar, depender de Dios es confiar en Él, darle a Él la mano y que Él nos lleve. La figura de la confianza está dibujada virtualmente en aquel niño que le da la mano al papá. Y va confiado con el papá. No le pregunta a dónde va. Sabe que el papá lo va a llevar a un buen lugar. Esa es la figura. Confiar en el Señor, eso es la dependencia. Y aquí viene otra característica, en perseverancia. Usted habrá notado que hay hermanos que les cuesta perseverar. Quizás a usted le cueste perseverar. Hágase la pregunta. Si a mí me cuesta perseverar, ¿cómo lo hace aquel hermano que lo veo siempre en la iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Es extradimensionado en su personalidad? No. Es un creyente nacido de nuevo como usted. Pero ese hermano en su corazón ha puesto la prioridad en Dios. Entonces todo lo demás es secundario. Dios es primario. Colosenses 4, versículo 2. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en ese verso? Perseverad en la oración. Y a veces los creyentes es lo que menos hacen. Y en algunos momentos hacemos. Me debo incluir en algunos momentos. Perseverando en la oración. Otra palabrita. Velando en ella con acción de gracias. No solo perseverar, sino velar. Y también es meditar en ella. Meditar en ella. Ahora, si usted va manejando, no cierre los ojos para meditar.
Medite con los ojos abiertos. Yo lo he hecho. Y se puede. Se puede meditar con los ojos abiertos. ¿Se dan cuenta? Porque Dios nos ha dado facultades magníficas en nuestro cerebro. Podemos hacer varias cosas juntas. La perseverancia debe ser aún en las circunstancias más adversas. O sea, no hay excusa para que mi corazón no persevere en Dios. No hay excusa. Porque me puede haber sido negada la posibilidad de venir, pero mi corazón, allí donde esté, está perseverando en Dios. ¿Entiende la idea? Eso es perseverar. Es una actitud del corazón. Sea nuestro corazón perseverando en Dios. Colosenses 4:3. Ahí mismo. Orando también al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El gran Pablo, el gran apóstol, el instrumento que Dios usó para enseñar doctrina en su iglesia. Él pedía oración por él y por sus compañeros. ¿Para qué? Para que la palabra corriera, fuera difundida con autoridad, con propósito. Y para que esa palabra preciosa no volviera a Dios vacía, sino que trajera mucho fruto. Los siervos del Señor deben ser respaldados por la oración de los creyentes. Déjeme decir, es una obligación de orar por aquellos que ministran la palabra. Porque el enemigo de Dios tiene mucho interés de que se equivoquen, de que tengan tropiezo, de que se desanimen, que las piernas se le aflojen y hasta que se caigan si fuera por él posible. Pero debemos, los creyentes, sostenernos los unos a los otros en oración. 4:4. Para que lo manifieste como debo hablar. Pablo decía, por favor, yo no necesito un traductor, pero necesito personas que oren por mí para que yo no trastabille en mi palabra, para que no balbucee, sino que con toda claridad pueda exhibir la verdad de Dios a través de mis labios. Eso es lo que dice Pablo. Y se lo dice claramente, ¿cómo debo hablar? ¿Se dan cuenta? Y déjeme decir, Pablo era un hombre muy conocedor del habla del ser humano. Conocía varios idiomas, pero también sabía de las limitaciones que las personas tenemos. Por eso que él pedía la oración ¿de quiénes? De los creyentes. Por eso que nosotros debemos orar. Aquí los miércoles se ora por los misioneros, por sus familias, para que la provisión les sea otorgada siempre, para que Dios le abra puertas para que ellos puedan hablar a los que aún no conocen al Señor. Esa es la obligación nuestra. ¿De qué valdría tener misioneros si no los vamos a soportar en oración? ¿Me entiende? Esa es la idea. Si usted pone ofrendas para los misioneros, aún falta la oración. Usted tiene que comprometer su corazón para eso. Debemos orar por el control y guía del Espíritu Santo sobre los que ministran la palabra. Porque cuando uno ministra la palabra, uno tiene creado un mensaje, pero Dios
por medio de su Espíritu, puede cambiar el sentido del mensaje. ¿Y por qué puede cambiarlo? Porque Dios ve la concurrencia, el auditorio, y si hay la necesidad en un corazón, en ese momento Dios dirige el mensaje para proveer la respuesta a ese corazón. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y esa es la manera en que Él se expresa por medio de sus instrumentos de justicia. En todos los que ministran deben ser asistidos por la oración. Rasgos esenciales al dar gracias. Estamos ahora, debe ser de todo corazón. No a medias tintas, no corazones divididos, no doble ánimo. Sí, sí, no, no. Con genuina sinceridad. Hay personas que dicen sincero. Y es verdad. Antiguamente era senza serus. ¿De dónde viene esa palabra? Los que vendían estatuillas de la diosa Diana, cuando una estatuilla se cascaba, le ponían cera para venderla como nueva. Por eso se decía senza serus, sin cera. Para nosotros, los seres humanos, ser sincero significa ser auténtico, genuino. Pero esa no era parte del mensaje, pero no importa. Veremos un gran reclamo de parte de Dios. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, y esto es lo interesante, que les ha sido enseñado. ¿Se dan cuenta que las malas prácticas enseñan mal? Voy a ser directo en este comentario. Por favor, no se sienta aludido. La hipocresía se practica, se enseña y también se puede aprender. La hipocresía. ¿Bien? ¿Acaso no lo dijo el Señor? Fariseos hipócritas. Pero ya lo había dicho Jehová a través del profeta Isaías. Precisamente, esto es lo que vio Dios en su pueblo y el profeta se los hizo saber. O sea, les notificó. O sea, la profecía confrontó a la hipocresía, porque ya se notaba así de aquel tiempo. Se notó en los tiempos del Señor Jesús. ¿No estará presente hoy? ¿Qué dicen ustedes? Sí que está presente. Sí que está presente. Siglos más tarde Jesús utilizaría las mismas palabras del profeta Isaías para desenmascarar a sus contemporáneos. ¿Acaso no está Dios interesado en la actitud y condición del corazón? O sea, de nuestro corazón en el día de hoy.
Claro que sí. Y tú podrás confundirme a mí y a otros hermanos o hermanas que estén a tu lado. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La hipocresía solo alcanza entre los hombres. Solo alcanza entre los hombres. Pero no entre la relación de Dios con los hombres. Es imposible. ¿Por qué? Porque la hipocresía no puede elevarse al cielo. Tiene que ver con la maldad, tiene que ver con aquel que la aprendió, que la practicó y que la instigó y la sigue instigando. Tiene que ver con Satanás. Así que un hipócrita es un empleado part-time de Satanás. Le sirve a Satanás. Aunque la hipocresía parezca que puede sacarnos de un momento difícil, no lo hace, nos entierra más. Bueno, hasta ahí llega lo del asunto de la hipocresía. Sigue con genuina espiritualidad, porque Dios es espíritu, nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Genuina espiritualidad. Ahora vamos a ver Mateo 15, 8 al 9, y vamos a ver cómo el Señor le dice a sus contemporáneos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y los tenía allí enfrente de él, ¿sí o no? ¿Estaban presentes? Habrá personas creyentes que vienen al culto, vienen a escuchar la palabra, pero el corazón de ellos está en sus propios proyectos. Cualquiera sean los proyectos. Y yo no digo que los proyectos sean malos, pero cuando los proyectos ocupan el lugar de Dios, no es malo, es peor. La hipocresía ejercitada. Estaban enfrente de él. Próximo verso. Pues en vano me honran, en vano me honra. ¿Qué significa esa palabra? Vano significa vacío, sin contenido, nada. Sin resultados, sin recompensa, sin retribución. Eso es vano. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y sabe que eso es verdad. Tristemente verdad. Porque hay muchos cultos, sectas y movimientos religiosos que tienen un orden excelente, pero no figura la sana doctrina en medio de ese orden excelente. Está estructurado al parecer de los hombres. Y de ellos habló el Señor. Y aquí vemos lo vacío de su resultado. La hipocresía da dividendos 0 y al contrario, menos 0. Delante de Dios. No tiene ningún resultado positivo. Quedando demostrada la falta de genuina espiritualidad de los líderes de Israel en aquel momento que fueron confrontados por el Señor. Seguimos con genuino agradecimiento, genuino, verdadero, sentido, que brote del corazón, que todo nuestro ser esté abocado a expresar agradecimiento a nuestro Dios. Donde nada en mi mente o en mi corazón interfiera ese sentido de agradecerle a Él. Vamos a Primera de Crónicas 16:34. Primero de Crónicas, porque es libro, no es carta. Primero de Crónicas 16:34
Todos lleguen allí porque es bueno que ustedes lo lean. Es bueno tener memoria auditiva y también memoria visual, para que el Señor procese esa información en nuestro corazón. Dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Se dan cuenta lo que eso significa, mis hermanos? ¿Cómo no vivir para nuestro Dios hoy? Si usted no lo ha hecho ayer o días pasados, disponga en su corazón a hacerlo hoy hacia adelante. Porque Él es digno. Porque Él es digno de ser amado, adorado, alabado, obedecido. Él es digno de que vivamos para Él. Pablo llegó a esa conclusión. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dice Cristo vive en mí, significa Cristo dispone de mí. Él obra mi vida en la proyección de cada uno de mis días. Él vivió para Cristo y Él murió por causa de Cristo. Y nosotros a veces, esporádicamente, nos negamos a morir al yo para permitir que Él crezca. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo... Es necesario, Él no dijo es conveniente, porque la palabra conveniente se puede aplicar a que de acuerdo a las posibilidades, ¿lo hago o no lo hago? Pero es necesario, Él lo veía como una necesidad interior. El Espíritu que en Él moraba, que era el Espíritu Santo, le demandaba vivir de manera que Cristo fuera enaltecido en su vida constantemente. ¿Es enaltecido Cristo en tu vida? ¿O todavía lo estás pensando, mi hermano? No te demores mucho, porque cada día que tú y yo desperdiciamos sin servir al Dios vivo y verdadero, estaremos perdiendo recompensa. Porque allí en el cielo, el Señor va a otorgar recompensas a la fidelidad, a la obediencia, al amor con que hayamos vivido nuestras vidas para con Él. Y hay otro amor que no es menos, es amor a las almas que se pierden. Porque Él vino justamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos tú y yo involucrados en ese versículo. Y gracias a Dios por eso. Porque Él vino, nos salvó, nos llamó, nos redimió. Y tenemos ahora herencia eterna. Eterna herencia, hermanos. ¿Cómo no podremos apretarnos en este diario vivir, aunque sea un poquito, para vivir más para Él? Para darle a Él la honra y la gloria. Un solo pensamiento más. ¿Qué opina Dios de ti? De tu diario vivir, de tu comportamiento, de tu actitud. ¿Qué opina? No quiero que me conteste, ni tampoco levanten la mano porque yo no veo, así que no importa. Pero ¿qué opina Dios de cada uno de nosotros? ¿Por qué no se lo preguntas en oración? Tú y Él a solas. Señor, ¿qué opinas tú de mí? No te midas con el que está al lado, ni siquiera con tu esposo o con tu esposa. No te compares. Pregúntale a Él, ¿qué opinas tú de mí, Señor? Y puede que el Señor te dé respuesta en tu corazón. Puede ser que obtengas un feedback en tu corazón. Puede ser que caigas de rodillas sollozante y pidiéndole perdón. Porque a veces nuestras vidas no es de acuerdo a nuestra identidad en los cielos.
Dijeron por ahí. Eso sí lo sentí. No se olviden que nosotros tenemos una identidad, la cual debemos vivir de acuerdo al Evangelio, como dice Pablo. Que viváis, solo os pido que viváis como es digno del Evangelio. Tú y yo debemos vivir una manera establecida en las Escrituras. No se puede ser como Frank Sinatra. ¿Se acuerdan que él tuvo una canción famosa? I do it my way. No. Tú y yo no tenemos otro way que el del Señor. Tú y yo no tenemos otra enseñanza que la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos otra guía y control que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Santo Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por tu palabra, donde de alguna manera tenemos un poco más de conocimiento en cuanto a las acciones de gracias y cuánto debe estar involucrada mi persona en cuanto a lo material, traer ofrendas a ti, Señor, y cuánto debe estar involucrado mi corazón para vivir para ti, y cuánto yo debo formar parte, Señor, de tu iglesia, para que como un solo cuerpo sujeto a la cabeza, Señor, seamos obedientes. Bendícenos, Señor, en el término de esta reunión. Señor, y si hay alguna persona que aún no te conoce, oh Padre, que ponga en consideración y en meditación todo aquello que ha escuchado sobre la persona de Jesucristo, como que Él es nuestro Salvador y Redentor. Es más, es aquel que está intercediendo por nosotros a la diestra de ti, oh Padre, aquel Señor que ha dado su vida, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna comienza desde el mismo momento en que la persona abre su corazón y recibe a Jesucristo como Salvador de su vida. Sea hoy día de salvación, de acuerdo a tu preciosa y bendita voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.